Bueno, siempre va a ser posible un humanismo. En el siglo XXI, en todos los periodos que pasaron y todo lo que vendrá. Somos una sociedad humana. Obviamente entramos en desafíos de poder reconstruir cuáles son los principios y valores del humanismo. Creo que ese es el gran trabajo que tenemos como sociedad para poder pensar cómo lo hacemos. Obviamente que hoy tenemos que pensar en un mundo globalizado. Tenemos que pensar mucho más en los derechos de las personas, tenemos que pensar mucho más en la empatía y el respeto a la diversidad y a las culturas, y desde ahí creo que son los principios que tenemos que trabajar para ver cómo podemos potenciar y reconstruir este humanismo en este siglo. Bueno, tenemos una herramienta muy poderosa que es la educación, y es donde nos tenemos que centrar y tenemos que trabajar mucho para poder estar en este entorno de la inteligencia y de todo lo que sea los avances tecnológicos. La inteligencia artificial ha sido creado por un humano, ha sido creado por personas. Obviamente estamos en una situación de tensión, porque existe una especie de dominio de algunas personas sobre otros, y creo que ahí la educación tiene que tener un rol importante para poder seguir trabajando para que las personas tengan un pensamiento crítico y ahí tener esa capacidad de decisión para poder enfrentar la construcción de la sociedad. Bueno, acá creo que nos ponemos en una posición compleja. Primero, yo no hablaría del nivel secundario, sino que hablaría del sistema educativo integral. Nosotros hoy tenemos una problemática muy importante en nuestro sistema educativo argentino, que está dividido en partes, y el paso de cada una de las partes pasa a ser traumático para los estudiantes. Entonces tenemos que tener una mirada integral de la educación. A partir de allí, definir
qué es lo que hay que estudiar y qué es lo que no, creo que es lo que tenemos que repensar en nuestro propio sistema. Obviamente que si me lo hacen definir en una palabra, creo que tenemos que empezar a pensar este estudio a partir de proyectos. Tenemos que tener una mirada integral de las situaciones y a partir desde esa posición empezar a construir el conocimiento, porque necesitamos un estudiante desde algún sentido que sea mucho más investigador que el que ha sido hasta ahora, que era solamente buscar información, tratar de aprenderla de alguna forma y después compartirla con el resto, sino que toda esa información hoy está disponible en distintas formas, en distintos medios. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos que nuestros estudiantes puedan investigar, cómo hacemos que nuestros estudiantes puedan dar fe de que eso que están investigando tiene validez y a partir de ahí poder potenciar su propio pensamiento. Creo que es el desafío que tenemos como educación. También tenemos que tener en cuenta que los cambios en educación son mucho más lentos que cualquier cambio que se está dando en el sistema tecnológico. Ahí también genera tensiones muy importantes, pero bueno, entran las decisiones hasta políticas de cómo darle valor al sistema educativo, cómo volver a pensar que la educación tiene que ser un tema de toda la sociedad, un tema que se vuelva a hablar en todas las mesas de las casas, de los bares, de los lugares donde se sienten dos personas y que pueda tener una preponderancia fundamental para a partir de ahí poder construir los pilares sólidos de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio. La sociedad vive de equilibrios, digamos. Y ahí es donde tenemos que ver cómo ese contacto de la persona y la tecnología entra en una simbiosis que puedan convivir. Hoy realmente estamos en una situación de desequilibrio. Yo creo que nos pasa a todos. Estamos dominados por una pantalla de distintos tamaños que vienen. Algo muy anecdótico, pero si nosotros nos detenemos un poco a ver cómo está la sociedad en nuestro propio entorno, vemos que las personas ya no levantan la cabeza, caminan mirando una pantalla, uno los ve en una posición que hablan solo porque se están comunicando con alguien en la virtualidad y creo que tenemos que ver, y es el aporte que tenemos que pensar todos, cómo todas las personas pueden llegar a volver a reflexionar, a poder pararse un segundo para poder entender el entorno donde estamos, poder volver a trabajar muy fuerte lo que es la empatía con el prójimo, con nuestro propio conciudadano, con nuestro propio familiar, con las personas que nos rodean. Y a partir de ahí creo que cada uno desde su ámbito, desde su profesión, desde sus trabajos, va a poder hacer el aporte necesario como para poder construir una sociedad sólida. Hoy está muy de moda el término de una sociedad humana. Creo que es eso hacia donde tenemos que llegar, pero no vamos a poder construir nunca una sociedad humana si los humanos no nos volvemos a ver la cara de alguna forma.